esperemos que olvidemos el hambre y que ahora en esta hora y media, ¿no? Más o menos, disfrutemos juntos de una buena charla. Mi nombre es Jordi Llobregat, soy el moderador de la mesa. Ya veréis que no me tienen ningún respeto y seguramente saltarán, les dará igual lo que yo pregunte. Os voy a presentar a las personas que hay aquí. En primer lugar, quería disculparme si veis que tengo la voz un poco tocada, pero esta noche estaba trabajando esta mesa y estoy de Rodríguez en casa con una niña pequeña de 3 años y le explicaba que íbamos a hablar de corrupción. Y claro, a medianoche he oído a mi hija gritar ¡Brugal! ¡Bárcenas! Y ha tenido pesadillas. Entonces he dormido 3 horas porque se ha despertado constantemente con pesadillas. Pero bueno, creo que lo llevaremos bien. Bueno, pues a mi derecha tengo a 3 grandes escritores de diferentes historiales y pelajes. Vamos a empezar por el más joven, Mariano Sánchez Soler. Él es escritor, obviamente, periodista, también es profesor, lo veréis sobre todo en su capacidad de dicción y de explicación. Tiene un currículum tan amplio que no es necesario que yo os lo explique, lo podéis ver en Wikipedia. Pero sí que es importante decir que es poeta, ensayista, bueno, es una persona completa, en lo que hablamos de la creatividad. Tiene muchos premios, mucha novela negra y otras novelas. Es un investigador de la transición española. Hace poco salió en el Intermedio, me parece, ¿no? Ahí hablando de Franco, etcétera. Y actualmente, bueno, se dedica a la creación, a impartir sobre creación literaria. De alguna forma, el señor Claudio es deudor de esto también, a la investigación y la docencia, además de escribir. Y es uno de los organizadores, ojo, esto es importante, de Mayo Negro. Él es de Alicante y representa de alguna forma también ese punto de vista del sur de nuestra comunidad valenciana. A su lado está Claudio Cerdán, un buen amigo también, es uno de los más mayores, como podéis ver. Le tenemos todos mucha envidia porque con un par de novelas pues se ha situado en el panorama del género negro. Todo el mundo habla bien de él. Nosotros creemos que reparte dinero para ello. Es murciano, pero es también un experto de la zona de Alicante y de lo que significa la corrupción. Él nos va a hablar tal vez de la corrupción más mundana y del crimen en sí. Además me ha dicho que es que en realidad va a pasar mucho de lo que yo le pregunte. Pero bueno, entonces él habla de lo que quiera. Está ahora mismo, además, investigando, él se implica tanto investigando que está en Suecia, está Santiago Álvarez, que también es un gran creador de narrativa, obras teatrales, musicales, canciones. Si le dejas acercarse, te lo va a explicar todo, ya lo sabéis, ese es el peligro. Es el director de contenidos de Valencia Negra, un gran experto del género negro. También es murciano, que no por nada, pero resulta sospechoso. Sí. Pero bueno, lleva 15 años en Valencia, sabe perfectamente cómo funcionan las cosas en Valencia y tiene una novela prevista su publicación en enero que se llama La ciudad de la memoria, que ocurre en Valencia. Y es una gran novela que no debéis perderos. Y por último mi nombre es Jordi Llobregat, no sé si lo he dicho antes, lo he dicho, ¿verdad? Es que yo soy el director de Valencia Negra, del festival que se realiza en Valencia. Soy el valenciano, ellos no, autóctono. Y bueno, también escribo, hago mis pinitos en varias cosas. Y a nivel profesional trabajo desde hace 15 años como consultor electoral. Entonces, algo de corrupción lo conozco, no la he tocado, pero sé cómo funciona. También puedo hablar de ello, aunque yo no soy el protagonista, son ellos 3. Bueno, una cosa importante, gracias por recordármelo, poner en silencio estos aparatos, en vibrador y tal, y ya está. Bueno, después de la presentación, perdonad, yo quiero empezar leyendo una sinopsis de un libro. Es una sinopsis cortita, ¿de acuerdo? Dice así: este libro es el retrato panorámico de la sociedad valenciana que nos descubre las claves ocultas de la financiación, de los partidos políticos,
la terrible situación que padecen los jóvenes inmigrantes, las ocultas maniobras de quienes ocupan el poder para perpetuarse, el funcionamiento ilegal y especulativo de las grandes constructoras, la destrucción sistemática del medio ambiente que ha existido durante siglos y, finalmente, un mundo sin escrúpulos que engulle sin piedad a todos los que conservan aún alguno. Esta sinopsis es de un libro que se llama Sociedad Limitada, de Ferran Torrent, autor valenciano, y se publicó en el año 2002. Y esto me da pie para la primera pregunta que voy a lanzar, que es, parece que la corrupción en realidad es un tema eterno. Sin embargo, hoy estamos aquí, en esta mesa, nos invitan para hablar de corrupción, de Valencia, qué pasa en Valencia, como si fuera una cuestión de actualidad, ¿no? ¿Por qué tratamos ahora la corrupción como algo actual cuando realmente se ha estado tratando con ella siempre? ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, pues yo creo que en primer lugar porque nunca se había alcanzado un nivel de corrupción tan grande y porque nunca se había podido perseguir a los corruptos. También seamos serios, si sabemos que hay la corrupción que hay, es porque también, aunque muchas veces tarde y mal, pero porque hay unos resortes democráticos unos fiscales y unos tribunales que tarde o temprano ponen negro sobre blanco. Luego en Valencia, en la Comunidad Valenciana, lo que ha pasado ha sido que la corrupción clientelar clásica del caciquismo de siempre se ha unido al despilfarro, se ha unido a el odio al territorio. O sea, de hecho, han aparecido personajes que lo único que les interesa es enriquecerse ellos sin repartir nada, ¿no? Normalmente la red clientelar hace que el que está arriba se lleve mucho, pero reparta un poquito entre ellos, ¿no? Yo creo que la historia es esa, ¿no? Lo que escribe Ferran Torrent, ese resumen, pues bueno, es un resumen que podría servir ahora, pero también podría servir antes, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana ha sido muy sencillo. Es una suma de despilfarro, de corrupción, de utilizar lo público para fines privados, y donde se ha dado algo genial, entre comillas, que nos une con la novela negra clásica. Hay unos dirigentes políticos, pero por encima de esos dirigentes políticos hay unos hombres de negocios, promotores inmobiliarios, constructores, grandes empresarios, grandes banqueros, o grandes, me refiero, poderosos banqueros, que son los que realmente dirigen el cotarro. Lo dirigen como en Poisonville, como en Cosecha Roja. Hay unos políticos, hay una gente responsable de la cotidiana, pero hay un hombre que es el cliente del detective, que bueno, está por encima de eso, que es el que ha creado la ciudad y el que mueve los hilos. Yo creo que esa mezcla de despilfarro, vamos a ver, para que se entienda, es muy simple. Mientras se dilapidaba el dinero público en Fórmula 1, Terra Mítica, Ciudad de la Luz, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las historias de Calatrava, los niños, los jóvenes estudiaban en barracones. La sanidad se recortaba y el dinero público, ellos recibían dinero para sanidad y lo desviaban a grandes eventos. O sea, creo que es un tema bastante interesante. Yo creo que sí que vale la pena lo que decía Jordi, ¿no? Yo no me voy a enrollar mucho ahora para dejar hablar, pero bueno, una cosa no surge por casualidad, no surge por generación espontánea. La corrupción, lo que ha pasado en Valencia es que ya ha llegado a un nivel insoportable, ¿no? Hola, yo creo que la gran diferencia respecto a tiempos pasados es que ahora tenemos más información y mayor capacidad de llegar a esa información, ¿no? China corta, estoy hablando de Internet, obviamente, ¿no? China, Corea, todos estos países represores están cortando Internet porque saben que es peligroso, ¿no? Que caiga en manos de los ciudadanos y que tengan esa capacidad de informarse. Hoy con un tuit, al segundo ya se entera todo el mundo de lo que está ocurriendo. Y en cierta forma es contradictorio estar hablando de la corrupción en Valencia cuando todo está tan globalizado hoy día. Así que es cierto, ¿no? Estamos hablando de un territorio, pero incluso los criminales ya son internacionales. Como decía Mariano, para
para haber un corrupto tiene que haber un corruptor. He hablado de los políticos, de los grandes empresarios, yo añadiría también a la mafia. En Valencia, además, lo sabe la policía, hay varios informes, que los mafiosos rusos, rumanos, etcétera, van a España, se compran una casa y viven ahí. Y ahí es donde, además, limpian el dinero. Toda la costa levantina ahora mismo es una máquina increíble de lavar dinero de toda esta gente. Dinero de droga, de asesinatos, etcétera. No matan aquí habitualmente, a veces se da el caso, porque lo que, como digo, están viviendo, ¿no? La gente tiene no sé, están viviendo en su calle, estamos hablando de casas grandes, de mansiones, y saben que alguien ha comprado la mansión de al lado, luego se enteran de que es un magnate ruso y no saben nada más. Los futbolistas se reúnen con mafiosos y saben perfectamente que sus negocios no son trigo limpio, no les preguntan mucho y terminan haciendo negocios con ellos. Y todo eso al final, claro, salpica también, por supuesto, a la política. Y en Valencia, todo lo que es la comunidad valenciana, yo creo que este hecho se da bastante más que en otros lugares de España. No sé, lo han cogido por el clima, supongo, ¿no? Porque están muy, muy a gusto, les gusta la cultura, la comida, y han venido a hacer sus negocios duros aquí. Sí, bueno, como decía Jordi, yo no soy valenciano, soy valenciano de adopción. Yo me siento inmigrante en Valencia, pero inmigrante en el buen sentido, o sea, me siento acogido por la ciudad, ¿no? Y yo además, a lo mejor chocamos en eso, y esto es bueno para la mesa, porque yo soy un optimista patológico, ¿vale? Entonces, además por elección propia, o sea, porque elijo serlo así, ¿no? Entonces, pues seguramente pinte las cosas más grises que negras, el sentido de decir que no tan negras, ¿no? O que las quiero ver mejor. Yo recuerdo que mi madre siempre me dice, mi madre es una señora de 78 años que ha vivido muchas cosas y que ha vivido como mucha gente al margen de la situación real de la vida, ¿no? De todas las cosas que pasan por debajo, de todas estas historias que te enteras cuando lees algunos libros sobre que te hablan sobre la historia de la transición, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo ha vivido por debajo. Entonces ella me pregunta siempre lo mismo. Tú, hijo mío, ¿tú crees que siempre ha pasado esto? ¿O es que ahora nos enteramos más de las cosas? Y claro, esa es una gran pregunta, ¿no? Y a veces la respuesta típica es, no, es que mamá, es que ahora hay mucha información, es que ahora lo que ocurre sale en el telediario, yo no le hablo de Twitter ni de Facebook porque mejor no le hablo de esto. Pero sí que es verdad que ocurre esa abundancia de información. Y yo lo que quiero también añadir es que esta abundancia de información conlleva una nueva responsabilidad. No solamente de los medios que producen esa información, vamos a decir medios oficiales, periódicos, etcétera, tal, como que ahora nosotros somos periodistas. Nosotros podemos tener un blog o una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook, montar un grupo y coger datos de por ahí y bueno, y plasmarlos, ¿no? Ayer vi bueno, eso lo cuento después. Pero lo que quiero decir es que debemos sentirnos responsables de esta información porque la información que nosotros producimos en las redes sociales, en lo que nos contamos en lo que antes era lo que se contaba en una barra de bar, ahora tiene un efecto sobre la sociedad, ¿no? Y sobre esto que contamos, pues tenemos que sentirnos también parte de esto. Sobre todo porque todo este tema de la corrupción, y eso creo que lo hablaremos después, ya no es una cosa de los demás, sino es una cosa nuestra. Nosotros también somos responsables de todo esto de alguna forma. Entonces, pues sí he respondido. Soy optimista como Santiago. Vamos a ver. Estamos hablando de una comunidad valenciana donde están imputados por delitos alcaldes, donde están procesados, aunque ya están en vías de procesamiento, 2 alcaldes, donde las contratas de basuras, como Tony Soprano, sabéis que si habéis visto Los Soprano, Tony Soprano se dedicaba al reciclaje, era su negocio oficial. Bueno, las contratas de basuras corrompiendo, grabando, comprando gente. Las contratas de basuras funcionando. La construcción. En Alicante es una ciudad que hay un solo empresario que controla prácticamente nuestra vida, desde la limpieza de las calles a la construcción de los planes parciales, a la bueno, no hay posibilidad. El cementerio también lo controla. O sea, estamos hablando de un territorio donde hay un señor que es el cacique de Castellón que consigue atrasar durante una década su procesamiento porque presionan a los jueces que van pasando por nules, por juzgados de nules, para que la cosa no avance.
Estamos hablando de alcaldes como Luis Díaz Alperi, que se ha hecho multimillonario con el cargo de forma y que está procesado, etcétera, etcétera. Estamos hablando de obras faraónicas que el negocio ha estado en construirlas, no en que luego tengan contenido. El negocio de las constructoras era construir esas obras faraónicas. Y ahí todo el conglomerado de grandes constructoras son las que se han forrado. Todo esto con el beneplácito de los políticos de turno, que además han tenido una megalomanía brutal de gastarse el dinero como si el dinero no tuviera fondo. Aquí estamos en una comunidad donde el consejero del tema de la solidaridad se llevaba la pasta dedicada a ayuda a los países del tercer mundo para comprarse pisos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un territorio donde han entrado a saco con el ladrillo y donde han construido desmesuradamente, aunque luego no tengan nada que hacer. Un sitio donde hay pisos vacíos y se siguen construyendo planes. Estamos hablando de una gran corrupción, una gangrena que ya ocupa prácticamente todos los estamentos. Estamos hablando de jueces conchavaos con el presidente de la Generalitat de entonces para no ser procesado, conchavaos, de acuerdo. Estamos hablando de gente que se blinda mediante el aforamiento, no para parar el proceso, de forma que cuando ya está muy cerca de ser procesado van y renuncian al cargo para que pase a otro juzgado y estos juzgados empiece el procedimiento otra vez. Estamos hablando de gente que hace las cosas contra la gente. Y estamos hablando de un territorio donde la red clientelar ha sido muy grande, pero donde resulta que mis paisanos son tan imbéciles que siguen votando a esta gente. Porque os recuerdo, y que no lo sepa, que Camps, presidente de la Generalitat, ese que todos nos hemos reído por los trajes, ese gran corrupto, ganó por mayoría absoluta. Él ganó las elecciones por mayoría absoluta. La alcaldesa de Alicante, que ahora sale, todo el mundo está dándole caña, fue la persona que más votos en la historia de la democracia en Alicante consiguió. 18 concejales en el ayuntamiento, mayoría absoluta para aburrir a las ovejas. Y eso porque la gente le votó. Hubo gente que le votó mayoritariamente. Y de golpe y porrazo, pasan 2 o 3 años y digo, no me digas. Dios mío, aquí se juega, es como la película de Casablanca. Cuando habéis visto Casablanca todos. Cuando el capitán de policía, que es un corrupto, cierra el bar de Rick y dice, ¿por qué lo cierras? Aquí se juega. En ese momento están dando el sobre y metiéndose en el bolsillo. Ese nos escandalizamos cuando en el fondo somos cómplices, y en eso estoy de acuerdo contigo. Estamos ahí. Entonces, han abusado tanto que ahora somos el paradigma. Es cierto, han despilfarrado el dinero de todos. Lo han despilfarrado. No lo han gastado, no tenían que gastarlo. Pero bueno, son dirigentes megalómanos que, los valencianos somos así. Porque yo, aunque soy de Alicante, soy valenciano. Un poco nacionalista, por cierto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ese es el territorio donde estamos. Y eso se junta a la mafia que dice Claudio. Vamos a ver, es que nadie pregunta de dónde viene la pasta. La pasta se invierte y viene, por decreto ley. Estamos en un territorio donde Putin, cuando era gente del KGB, venía a veranear. Putin ese, Vladimir, el famoso. Venía a veranear. El KGB tenía una casa en Tarragona donde venían sus cuadros a pasar el verano. Estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de que viven escondidos, pero un día se les muere un tío, de un infarto, y van a las huellas y dicen, hombre, si este es Richard Trumbull, ¿y quién es este? El tío más buscado de la Interpol. ¿Y a qué se dedica? Es el jefe de la Canguro Connection. La Canguro Connection, que parece un chiste. Que es la trama de tráfico de drogas australiana. Vive ahí como un jubilado y desde ahí dirigía. Hemos tenido a los dirigentes máximos del tráfico de cocaína. La Pizza Connection, que se llamaba, ha invertido en Benidorm. O sea, los grandes capos de Nueva York, como eso suena de puta madre, Nueva York, New Jersey, los grandes jefes de las familias, esos tíos han invertido en Benidorm, en hoteles, y han blanqueado el dinero, se blanquea puertas, y entonces, viva la madre que nos parió y todo, uy, qué bien. Y ese es el país donde estamos, por eso resulta insoportable. Todo resulta insoportable. Bueno, pero mientras tengan las fallas, ellos van bien. Nosotros, les fogueres, ya somos felices. Debo recordar a mis compañeros que nos están grabando. Bueno, entonces, insistiré luego con más nombres propios. Claudio, creo que querías decir algo. No, te he visto ahí.
No, pero di tú también. No, yo prefiero que haga una pregunta, así hay un poco más de variedad. Bueno, Mariano ha dicho dos cosas que sí que me importan bastante que tratemos, ¿no? Una de ellas es lo del paradigma de la corrupción. Chirves, por ejemplo, Rafa Chirves, ahora todo el mundo habla muy bien de él, hace 5 años, ¿no? Igual no, nadie sabía quién era, pero Rafa Chirves, bueno, el de crematorio y en la orilla, ¿no? Lo digo por si alguien no lo sabe. Escritor valenciano, amenazado en parte, ¿no? Dijo, lo voy a decir textualmente, dice, a todo el país le ha interesado crear una imagen de corrupción de la Comunidad Valenciana. Ha interesado convertirnos en símbolo, focalizarlo en un solo territorio, como si no pasara nada en Barcelona o en Madrid. ¿Por qué? ¿Creéis que es justo realmente que seamos, bueno, que sea la Comunidad Valenciana paradigma de la corrupción? ¿Creéis que las palabras de Chirves tienen razón, que haya cierto interés de que haya un foco en la Comunidad Valenciana? Bueno, a mí lo que me parece, no sé si será, la corrupción tendrá mucho tiempo. Bueno, recuerdo una vez que fui a un museo y era sobre viñetas del cómic de prensa, ¿no? Y había una viñeta del 1700 no sé cuánto, de 1800, y se veía, era inglesa, a todos los diputados, ¿no? Con su chistera, y en vez de ser personas eran cerdos, ¿no? Entonces tú piensas, si los políticos siempre han sido así, este problema siempre lo hemos tenido, ¿no? Realmente es la información la que lo que se está poniendo en evidencia, ¿no? Porque ahora ya no la pueden controlar. Y además, otra cosa que ocurre en la Comunidad Valenciana es el cortijo, lo decía Mariano. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención Fabra, que decía que su padre también fue un alto cargo, su abuelo y su bisabuelo. Llevaban 200 años los tíos gobernando en Castellón. 200 años. O sea, ¿cuántos cambios políticos, guerras ha habido en España en 200 años? Y el tío seguía ahí. Mariano, yo creo que Fabra realmente es una... Tú dices que ha ido dilatando el proceso. Yo creo que ha tenido suerte, ¿no? Un tipo que le tocan 8 veces la lotería, no sé. Es un tipo afortunado. O sea, realmente ha sido pues una casualidad. Sí. Entonces, claro, con estos mimbres, bueno, la hija, ¿no? A mí la hija me encanta, ¿no? Cuando dijo aquello de que se jodan, ¿os acordáis? Aquí vino un individuo que dijo que se jodan los parados, ¿no? Era su hija, ¿no? Y a mí como escritor me fascina porque siempre queremos encontrar una frase que defina al personaje, ¿no? Yo con esa frase ya sé cómo es esa persona, pero la puedo describir, podría hacer un libro sobre ella, es exactamente como es, ¿no? Esta es la nueva Fabra, o sea, Fabra, pues si va a la cárcel bien y si no, pues seguiremos en las mismas, y luego vendrá su hija, y luego vendrá otro, y por alguna razón, como dice Mariano, si le sigue votando y siguen haciendo... Yo es que lo entiendo, es que si llevase 200 años gobernando en un sitio, es que eso es mío, todo eso es mío. Entonces, puedo hacer lo que quiera. Vaya, hay unas leyes, pero las cambio. Hay unos jueces, pues los pongo yo, ¿no? Es increíble, ¿no? El tiempo, ¿no? Que he estado. Bueno, me estoy centrando en Fabra, pero realmente, ¿no? Hay más estirpes políticas, ¿no? Que están asolando el país. Es sorprendente, ¿no? Es como, no sé qué ejemplo poneros, ¿no? Un futbolista tiene un hijo y casualmente, bueno, jugando al fútbol. Oye, pues puede ser. Pues puede ser, ¿no? Pero que te salgan tantos políticos juntos, ¿no? Igual Gallardón también decía que su padre era un alto cargo, etcétera. O sea, esto está sucediendo, son cargos hereditarios, ¿no? Y es muy fácil ser corrupto, que directamente ya coge las redes clientelares que decía Mariano. Sí, yo, como decía antes, yo vengo de Murcia y yo recuerdo que cuando yo era bastante más chaval, porque yo soy un poquito más mayor que Claudio, para los murcianos Valencia era como Murcia, pero mejor, ¿no? Porque era una ciudad parecida a Murcia, una ciudad plana, una ciudad mediterránea, etcétera, pero que tenía una cantidad de actividad cultural, una cantidad de cosas que eran mejores que nuestra ciudad. No era tan diferente a la nuestra y por eso nos sentíamos cómodos allí. Y de hecho yo cuando me tuve que emigrar, por decirlo así, en el año 2000, elegí Valencia, entre otras cosas por eso, ¿no? Y ahora Valencia, yo recuerdo cuando llegué siempre me dijeron, no, ahora Valencia ha cambiado, ¿no? Porque claro, era la Valencia donde se estaba acabando de construir la Ciudad de las Artes, donde venía ya la Fórmula 1 en camino, bueno, todas estas obras faraónicas que conocemos. Y ahora la Valencia que queda, y digo que queda, parece como la caída de un sueño, ¿no? Parece que durante un tiempo los valencianos, ya no hablo de los políticos, sino los propios valencianos que siempre enarbolan la bandera de lo mejor del món, que eso es una cosa que a mí siempre me ha chocado, pero que es muy valenciano, ¿no? Igual que la paella, las fallas y tal. Pues eso. Entonces, los valencianos que siempre han hecho orgullo y bandera de su
de su valencianidad, ¿no? Y de pues todas esas obras faraónicas que yo creo que a ellos les venían bien en el sentido de que hacían que su bandera fuera más grande, ¿no? Que fuera más visible, la mayor ciudad de Europa, bueno, todo esto que hemos oído durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que ahora vivimos como una especie de una caída de ese sueño, ¿no? Y una caída de ese sueño en la que, en parte, seguramente, el resto de territorio, parte del resto de territorio, y ya no hablo de partidos políticos, porque dentro de su propio partido político, y sobre todo dentro de su propio partido político, hay más interés que en ningún otro sitio, pues al que cae le apaleamos, ¿no? Al que cae le vamos a dar de palos porque se los merece y además porque yo soy el que le estoy dando los palos, con lo cual, pues para mí mi posición mejora, evidentemente, ¿no? El otro día, yo esto engancha con lo que decía antes de la responsabilidad de las redes sociales y las noticias y tal. Tenía un amigo que puso un mapa, ¿no? Habían hecho el mapa de corrupción de España, de un partido político, y habían puesto pues como los puntos estos del Google Maps, estos así, pero en lugar de en rojo los habían puesto en azul, ¿no? No sé de qué partido sería. Y claro, el mapa era abrumador, o sea, era una cosa que lo veías y es que no se podía poner tierra en ningún lado, ¿no? Y entonces, claro, lo coges la imagen, la amplías para ver, ostras, a ver si reconozco los casos y tal, y de repente te das cuenta que era un copia-pega muy torpe, porque además habían copiado y pegado una zona, habían puesto unos puntos por la zona de Madrid precisamente, y habían cogido eso, lo habían copiado y pegado por todo el territorio. De manera que en España había como unas 50 Alcalá de Henares, pues se leía, ¿no? Al copy-pegar, ¿no? Entonces, y le decía a mi amigo, digo, hombre, que yo soy el primero que está en contra de la corrupción, pero el problema es que cuando haces estas cosas le acabas dando el razonable a la que no la tiene, o sea, porque se dan cuenta que es un fake y se dan cuenta de que esa imagen no es correcta, ¿no? Y decía, ya, pero esto da una imagen de lo que es en realidad. Y es que en realidad eso nos lo creemos porque es la imagen que todos tenemos claro. Es decir, sí que es verdad que hay Valencia ahora está en el candelero, está... no sé si candelero es demasiado positivo. Valencia sí que está en un disparadero por estos temas, pero no seamos ingenuos. Está en todo el territorio y está, sobre todo, en aquellos lugares donde el poder, donde las instituciones han estado manejadas por los mismos durante un determinado tiempo, porque el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Entonces, podríamos hacer ahora una radiografía, pero vamos, en cualquier sitio donde ha habido instituciones que se han repetido y que han pasado a manos de las mismas, ocurre lo que alguna vez hemos comentado, que vas a algunas instituciones, algunos organismos públicos que son de todos y los que gestionan esos organismos públicos piensan que es su casa. Y no es su casa, es nuestra casa, es de todos, ¿no? Entonces, pues, por eso nosotros, pues, cuando, como este festival y como cualquier otro, tenemos respaldo de las instituciones, pero no porque estemos con un partido ni con otro. Tenemos respaldo de las instituciones porque las instituciones son nuestras, son de todos nosotros. Entonces, no debe haber ninguna vergüenza en eso, pero todavía hay quien cree que sí. Y respondiendo a la pregunta, que creo que ya he respondido. No me respondéis ninguno. Bueno, vamos a ver. La Comunidad Valenciana somos el mascarón de proa de la corrupción. Hay un edificio, hay un barco, somos el mascarón de proa. O sea, vamos. ¿Por qué? Pues porque cuantitativamente es increíble la cantidad de casos de corrupción que hay en la Comunidad Valenciana, grandes, pequeños, medianos, algunos muy grandes, y porque además se ha vaciado las arcas públicas en cosas vacías. ¿Por qué? Porque lo que ha perdido a la corrupción valenciana es una de las características de los valencianos de Valencia ciudad, la ostentación. Han presumido salvajemente de sus obras, se han paseado en descapotables, han hecho sonrisas histriónicas para toda la ostentación. La ostentación que además les ha llenado los bolsillos. Y esa para mí es la cuestión. No es raro que sea el lugar elegido, es que es el lugar elegido donde los gestores públicos y los corruptos más presumen y han presumido de su actividad. Solo tenéis que ir a la hemeroteca, no es necesario comerse el tarro para ver a Barbera, para ver a Fabra insultar, para ver al Peri, para ver a Camps.
a Rafael Blasco, es que son mucha tela, es que han robado por tierra, mar y aire. Han robado el dinero público por tierra, mar y aire. Ese es el tema. Esa es una. Dos, hay una suma de procedimientos judiciales abiertos. O sea, y eso es cuantitativo, eso no es una sensación, es cuantitativo. Hay casos de corrupción, denuncias de corrupción en toda España abiertas, y eso habla por sí mismo. ¿Por qué somos el mascarón de proa? ¿Y por qué tanta importancia? Hombre, porque es que en muy poco tiempo el saqueo ha sido bestial y en muy poco tiempo hemos visto los resultados. La ciudad de las artes y las letras cayéndose, el Trencadís famoso, edificios inmensos, vacíos, sin contenido, proyectos cinematográficos que cerrados, pero cerrados a los 6 años de haber empezado su construcción. O sea, entonces ha sido tan bestial lo que nos han dejado, que es lo que hace que esto sea así. Yo quería hacer una afirmación. Vamos a ver. Rafael Chirves hizo una novela extraordinaria, pero no era una novela negra, donde el tema policíaco, el tema político no estaba. Era secundario. Ni siquiera había personajes de políticos. Esa mezcla de gestores de políticos con empresarios sin escrúpulos, con gente que quiere hacerse rica a costa de lo que sea, es lo que define la corrupción en Valencia. Evidentemente, las tarjetas opacas, todo ese rollo, lo han hecho con mucha discreción, porque son más discretos, pero no porque no... en fin, pensemos que Gürtel es el gran caso de corrupción política y de corrupción económica de la historia de España, y es un caso de financiación ilegal de un partido y de enriquecimiento de sus dirigentes con esas tarjetas negras también de gastos. En fin, lo de Bankia es increíble. O sea, vivimos en un país en bancarrota por sus gestores, porque se ha juntado la corrupción, el despilfarro y sobre todo el saqueo. ¿Sabéis? Eso pasa en toda España. No creo que lo de Valencia tape lo otro. Lo que pasa que, joder, mientras Rato miente y dice, no sabía nada, Blesa dice, uy, yo estaba cazando, vienen los otros y dicen, yo soy el millor del món, Sí, pero Mariano, nosaltres som, ja, Valencia, visca Valencia. Pero Mariano, es que además en Valencia no hay bancos ya, porque la CAM está intervenida, el Banco Valencia también, o sea, se han ido... Bueno, vamos a ver, la economía valenciana ha desaparecido, bueno, en Bankia, y a mí me hace mucha gracia cada vez que sale Rato en la tele aparece a los Olivas, que fue el presidente de la Generalitat Valenciana, y que cuando dejó el cargo pasó a presidente del Banco Valencia, y el Bancaja, el Banco Valencia. Un tío pasa de presidente de la Generalitat, pasa a presidente de un banco, ese banco es un desastre, se junta con Bankia, se va afuera y al final tienen que recuperarlo la Caixa, me parece que es la que se está encargando ahora de los restos. Y ese tío, como es un segundón, teóricamente vemos todo rato, y ese que está al lado siempre, ese es un valenciano, pero es muy alegre, se pone detrás y sonríe y hace esas cosas. Ese es el problema. El problema es que, ay Dios mío, aquí se roba, mientras no me pillen, ese es el problema. El problema es que es una sociedad que ha dicho, bueno, mientras me vaya a mí bien, en fin. Y luego es una red, porque por ejemplo Fabra, esta que tú has dicho, está casada con Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid y que creo que es diputado autonómico madrileño, que incluso creo que fue consejero de Sanidad, uno de estos genios que sacan estos de pelo engominado, guapitos, que saben mucho, ¿no? Bueno, todos se relacionan. Uno de los casos de corrupción de Fabra son chalés comprados en Madrid, que no sé muy bien de dónde salió el dinero para vivir la familia. Bueno, en fin. La sociedad valenciana tiene que hacer un poco de autocrítica, pero el deterioro es tan grande, tan insoportable, que y lo más dramático, yo insisto en esto, lo más dramático es que en las próximas elecciones, ojalá me equivoque, estoy convencido que van a ser el partido más votado. Yo no digo que vaya a ganar, van a ser el partido más votado, que ya es el colmo de los colmos, pero en fin. Cogiendo el hilo de eso. El otro día iba en el autobús por Valencia y esto es una escena muy común que seguro que incluso os habrá pasado por aquí. Y en el autobús había una señora de mediana edad y otro señor que no se conocían de nada y estaban hablando muy alto, ¿no? Tan alto que tú decías, no me interesa tu conversación, pero me la estás metiendo en la oreja. Y entonces, ¿qué hablaban? Hablaban de esto. Que si tal, que son ladrones, que no sé qué, tal, cual. Y hizo pues
Durante media hora estuvimos oyendo lo que estamos oyendo aquí, lo que se está oyendo comúnmente, ¿no? Y en un momento dado, la señora dice, sí, es que son los sinvergüenzas, yo he tenido que dejar el local que tenía, si lo sé, no me vengo de Suiza, además me he comprado 4 pisos. Claro, yo que estaba así en plan, ¿no? Y dije, anda. Y claro, esto no es la única vez que lo he oído. Es decir, estamos hablando de los políticos. Estamos hablando de que van a salir igual votados. Y entonces yo tenía aquí una preguntita, porque es un tema que además me interesa mucho. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Estamos hablando realmente de que este país vive una corrupción política? Yo creo que no. Yo creo que tenemos una corrupción social. ¿A vosotros qué os parece? Bueno, ya hablo otra vez, pero bueno, yo creo que el problema de la corrupción es algo innato en el ser humano, etcétera, etcétera, forma parte. Bueno, pero la responsabilidad de los políticos y los cargos públicos responsables de las cosas es justamente impedir que esto ocurra, no echar leña al fuego. Entonces el problema es que cuando quienes dirigen este mamoneo, este tipo de chanchullo permanente, son los que responsables de la salvaguarda, de evitar que eso sea, de frenar, es cuando viene el problema. Yo creo que la codicia pequeña de la gente, bueno, la tenéis cuando nos han hundido con los pisos. Mucha gente vivió, qué bien, mi casa que vale 10 millones, ahora vale 30, qué bien, ha subido mi mucha gente que se lo creyó, gente que participó en ese juego, que se puso hasta aquí. ¿Por qué? Porque juegan con la codicia. Porque el sistema capitalista, como bien hemos oído alguna vez, y Ana Paula, que está aquí, me lo ha comentado muchas veces, que es mi compañera, se mueve entre la codicia y el miedo. Ese es el truco del sistema capitalista. Y la codicia es, vamos a pillar todo lo que podamos. Y el miedo es, uy, que voy a perder lo que tengo. En ese juego es donde entra toda la corrupción, las bajas pasiones. Ahí es donde entra. La codicia y el miedo. Y hemos pasado de la codicia, hace unos años, esto era acojonante. O sea, íbamos para arriba, crecimiento ilimitado. En nuestro piso, ese piso que tenemos de toda la vida, ¿para qué un piso? Vamos a un chalet adosado. Vamos a tal. Hace unos años decíamos, pobre chiqueche, 1000 eurista. Y ahora decimos, qué suerte, 1000 eurista. Ya se ha pasado de eso, esto es Hollywood, y todo el mundo bailando, todo el mundo contento, a decir, qué miedo, no hay futuro, no sé. Y ahí estamos. Pero eso es lo que se hace, la corrupción nace de esa historia. Se juega con esos dos sentimientos. Hay una corrupción también motivada por el miedo. Cuidado, que aquí hablamos siempre de corrupción como el tío que se lleva la pasta a mansalva. También hay otras corrupciones intermedias y que no es la pasta a mansalva. Los truquitos, las pequeñas corruptelas que dan pie a esa frase estúpida que dice la gente cobarde, ¿no? Es que tú no lo harías si estuvieras ahí. Pues no, yo no lo haría. Lo harías a lo mejor tú. Tú no tienes capacidad para hacerlo porque jamás vas a estar ahí. O sea, ese es el tema. Entonces jugamos con esa historia. Entonces, bueno, a los valencianos nos ha tocado tener a unos dirigentes políticos entre el moniato, o sea, es como se le llama popularmente a Alberto Fabra, y el boniato en castellano, moniato en valenciano. Y luego todos este atajo de gente gris que está diciendo, uy, que no descubran mi chanchullo, pues bueno, pues estamos acabados. No hay liderazgo, no hay ética, y luego sobre todo hay miedo a que se les descubra, porque el que más y el que menos se ha aprovechado de esta situación, ¿no? Soy muy pesimista en ese sentido. Pues, Santiago, interrumpe. Bueno, pues yo no te llevo la contraria, pero trato de ser más optimista. No se trata de ser optimista, sino lo que comentaba antes. Yo creo realmente en eso, en la responsabilidad que compartimos todos. Nosotros, es nuestro país, es nuestro gobierno, son nuestras instituciones, es que nosotros estamos ayudando a que eso sea algo que no es nuestro, que es de la clase política, de aquella gente. Entonces, y no es así, somos nosotros, somos como los atenienses que se reunían al principio a hacer esas votaciones, al principio de nuestros tiempos democráticos, y que realmente la ciudad era de ellos. Y no solamente la ciudad era de ellos, no sé si lo sabéis, pero cuando las poligriegas se enfrentaban entre ellos, eran 10.000 contra 10.000, porque 10.000 eran los ciudadanos. Es decir, el ciudadano no solamente votaba, sino el ciudadano se iba a Platea a luchar contra los tebanos o contra quien fuera, a formar parte de la falange. Es decir, intervenía tanto en la vida política como para defender su ciudad, como para formar parte de
todo lo que significaba la ciudadanía. Evidentemente, responsabilidad nuestra, tenemos una, que ya está muy citada y que es para mí uno de los grandes males, que es lo de votar. Lo de votar, porque al fin y al cabo votar se convierte en un ejercicio que se hace cada 4 años normalmente y que mediatiza completamente todo lo que ocurre en el juego político. Que esté un poquito en la arena de la política sabe que si es año de votaciones, de elecciones, pues ya sabe lo que pasa. Si es un año precisamente que está en tierra de nadie, pues se puede hacer otra cosa. Es decir, todo está mediatizado por el tema del voto y hay ahora una campaña electoral que, si no ha empezado, empezará ya, con la que empezaremos a escuchar otro tipo de mensajes y demás, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que podemos votar y lo haremos, ¿no? Pero también tenemos otras responsabilidades. No sé quién se lo oí, pero comentábamos que ahora la sociedad española no es una sociedad rebelde, en el sentido de una sociedad que tenga ideas políticas, una sociedad que tenga cosas que proponer, sino que es una sociedad mayoritariamente airada, una sociedad enfadada. Somos una sociedad que grita porque nos están pisando el pie, pero es que dedicamos mucha energía a gritar. Dedicamos mucha energía a gritar y a reírnos de lo que pasa. Vosotros lo sabéis. Si estáis en cualquier tipo de red social, ocurre cualquier comparecencia de prensa, lo que sea, se queda igual. Cualquier noticia y enseguida, a veces con una rapidez sorprendente, hay un montón de imágenes, de memes, de eslogan, ¿no? Donde nos reímos de algo que ha ocurrido, ¿no? Nos reímos de eso. Y además es algo de lo que se habla mucho, que todo el mundo lo comparte, que todo el mundo habla y se desahoga, ¿no? Y dedicamos una gran energía a reírnos de lo que pasa, dedicamos una gran energía a enfadarnos, pero no dedicamos tanta energía a hacer cosas, ¿no? Yo quisiera poner un ejemplo. Hay un colegio en Alacuás, en Valencia, que se llama Ciudad de Cremona, que es un colegio muy pequeñito, son apenas, no sé si son 400 chavales entre todos los cursos, y esta gente lleva 8 años peleando, primero para que tuvieran el colegio, segundo porque iban a tener unas líneas de valenciano y de castellano que al final no fueron tales, tercero les vaciaron el colegio de muebles y se lo cerraron, acamparon en el colegio. Creo que la última cuestión era que el Tribunal Superior de Justicia le había dado la razón a la Consellería y que ahora se iban a ir a Estrasburgo. O sea, son gente que está dedicando su energía a luchar por las cosas que les importan, ¿no? Y además, la educación, que es lo más importante. Yo creo que si cuando íbamos al EGB, ¿no? Nosotros, ahora la ESO, hubiéramos aprendido a que si eras el delegado de clase y te llevabas tiza, ¿no? Te llevabas tiza y te pillaban y claro, ¿cómo ibas a hacer eso? Pues que era bueno, o sea, que te habían pillado, que eso no era honorable y que debías dimitir, ¿no? Si hubiéramos transmitido todo eso a nuestras generaciones y no si te llevas eso, pues mira, eso que te llevas, si puede, el que puede robar un paquete de folios en su empresa, roba un paquete de folios, el que se puede llevar el teclado de ordenador se lo lleva, ¿no? Y luego cuando llega un puesto de responsabilidad, pues evidentemente entra en otro tipo de juego, ¿no? Pero son las mismas personas, a veces olvidamos que son las mismas personas, ¿no? Y luego están que los políticos, y esta vez se nos olvida también, y te das cuenta cuando te acercas a alguno, se comportan según somos nosotros. Es decir, si nosotros nos importa mucho los grandes espectáculos, pues ellos van a actuar en consecuencia. Si a nosotros nos preocupa mucho, pues si alguien se llena de manera particular los bolsillos con una empresa o si, no sé, cualquier tipo de cuestión social o política, ellos se comportan, se adaptan a cómo somos nosotros porque ellos quieren que les votemos, todos, da igual quién, ¿no? Lo que quiere decir es que de alguna manera tenemos la política que nos merecemos y deberíamos mirarnos un poquito en el espejo y darnos cuenta, bueno, hombre, eso en el juego político en general. Luego en particular, evidentemente, sí, ven. Vamos a ver. Joder, no vamos a criminalizar a toda la sociedad valenciana. Soy un votante de izquierdas, nunca he votado a la derecha. O sea, quiero decir, y me he metido con la izquierda también cuando te quiero decir, que cuidado con el flagelamiento ese judío-cristiano. O sea, vamos a ver, ¿es una sociedad enferma o es una sociedad que se ha corrompido?
Esa es mi opinión. Pero bueno, hay un sector de la población valenciana que es luchadora, está en la calle todo el día, organizada, pero no solo en asociaciones, está protestando permanentemente. Pero lo del metro. No, pero vamos a ver. Que no te ocurra algo a ti, no, pero mira, en tu casa vamos a ver. Te ríes de todas estas cosas. La gente se ríe poco. Imagínate en mi colegio, ya, bueno. a mis hijos no les pasa esto, yo no me preocupo. Bueno, bien, pero cuidado con... No somos un poquito responsables. No, bueno, vamos a ver. Cada uno es responsable de sus actos, cosa que en esta sociedad parece que se ha olvidado. Y es una responsabilidad individual. Cada uno es responsable de sus actos y no es copartícipe en los actos de... Bueno, entonces no somos responsables. Yo conozco a miles, yo he participado con miles de personas protestando permanentemente. En Valencia tenemos el caso más salvaje, que es las víctimas del metro de Valencia. 40 muertos por una negligencia y el contubernio de jueces y de Cotino, sobre todo, un hombre del Opus Dei, un hombre muy cristiano, tapándolo porque en ese momento estaba el viaje del Papa, donde hicieron una escabechina de dinero a lo bestia. Han robado con todo y esa es la diferencia. O sea, hay un nivel de responsabilidad, pero cada uno tiene que ser responsable de sus actos. O sea, es que yo no me siento identificado. Hay otra Valencia. Y además tú la conoces tan mejor que yo. Hay de gente que lucha siempre, y eso lo has dicho tú, pero gente que lucha en la calle, que da la cara, que pelea. Hay otra Valencia. Lo que ocurre es que desgraciadamente nos hemos pillado a una gente que ha tenido mayorías absolutas, que ha tenido manos libres y que ha gestionado el dinero como delincuentes. O sea, de forma ilegal, de forma ilegítima, no diré ilegal. Pero, Mariano, esas mayorías absolutas, ¿de dónde han salido? Bueno, pero que, vamos a ver, ¿todos los alemanes son responsables de Hitler? ¿Todos los españoles somos responsables de Franco? Porque yo nací en el 54, yo me sé el cara al sol. Vamos a poner un chiste, porque en la escuela, que no era escuela EGB, era escuela nacional lo bestia, y creo que hay algunas personas aquí, por la edad, por lo que veo, que seguro que lo han vivido también como yo, bueno, ahí se imponía un ideario y tal, y nosotros nos dimos cuenta de que el mundo era otra cosa, resistiendo a esas ideas y a ese tipo de tinglado. Pero que cada uno tiene que ser responsable. Desgraciadamente vivimos en una sociedad, y no solo, cuidado, también pasa en Madrid, por cierto, a nivel autonómico, también pasa en otros sitios. Vivimos en una sociedad donde cada uno tiene que ser responsable de sus actos, pero no se colegia la responsabilidad, no es un problema colegiado. O sea, esa es mi opinión. O sea, vamos a ver, si tú has estado protestando y denunciando durante toda tu vida el funcionamiento de esta gente, incluso antes de que se hicieran tan famosos, y has estado, no vas a ser también responsable de que estos tíos roben. O sea, es que el problema es que han dado un salto cualitativo. El salto cualitativo es que tú puedes adaptarte a la sociedad conservadora, lo que tú quieras, ese sector devoto, conservador, urbano, fallero, lo que tú quieras. Pero, hostia, a ver, Claudio. No sé si me explico. Valencia no es solo eso. O sea, en Valencia hay una resistencia militante, una resistencia muy bestia, y hay grandes organizaciones cívicas y gente que está luchando todos los días contra esto, luchando todos los días. Lo que pasa es que ha llegado un momento ya de despilfarro, de jeta, de sinvergonzonería, con personas como Cotino, como todos los que han estado en los cargos más importantes, que ya llega un momento que resulta, lo he dicho antes, insoportable. Claudio, sería insoportable Ignacio González también, Ojo, cuidadín, muy insoportable. Y además estamos viviendo una situación increíble. Nos está gobernando gente a la que no hemos votado, que eso es extraordinario. O sea, en Valencia hay un señor que es presidente de la Generalitat porque el partido lo ha puesto, no fue el que ganó las elecciones. El que ganó las elecciones estaba haciéndose trajes. Uno. Y aquí en Madrid tenéis a Ignacio González, no le ha votado nadie, lo heredó de Esperanza Aguirre. Son dos casos bastante interesantes. En Andalucía tenemos una señora que la han puesto por estar en el organigrama, nadie la ha votado. Y además de eso, Mariano decía que si lo que votas... el deterioro político... Mariano. Me rindo. Bueno, y en Murcia ni hablemos. Deja a Claudio un poquillo. El deterioro político es muy fuerte, pero el problema es que esta gente se ha dado cuenta que se les acaba y están metiendo la mano en la caja a lo bestia. Eso es lo que está pasando. Habla de Murcia. No, sí. Ya, se te nota un poco, que estás cabreado. No, lo que decía Jordi, ¿no? Que parece que les han votado y que como les han votado tenemos responsabilidad. Pero tenemos un presidente que ha dicho que no ha podido cumplir con su programa electoral por culpa de la realidad, ¿no? O sea, que la realidad es muy mala. Entonces, mi madre votó al PP. Pero claro, después ha visto lo que ha hecho y ha dicho, no han cumplido nada. Bueno, lo de la ley esta del aborto, lo único que querían cambiar.
Y yo sí creo que tenemos responsabilidad y creo que sí que podemos cambiar cosas. Decía que tenemos más medios de comunicación que antes, mayor acceso a la información y al mismo tiempo eso tiene una parte mala y es que nos podemos sobresaturar de esa información, ¿no? Ahora mismo la guerra está muy dividida, lo decía Santiago, ¿no? Por un lado están los médicos luchando por lo suyo, los profesores, hay muchas mareas juntas, pero al final lo que hacen es disparar todos por separado, ¿no? Hasta que no se junte la sociedad en su conjunto no se podrá pelear. Yo estuve trabajando en una oficina y había un señor a punto de jubilarse y decía, yo lo he visto todo y tranquilo que este país va bien porque cada español, desde que se levanta hasta que se acuesta, está pensando en cómo robar al vecino, en cómo llevarse esto a casa, están disparando al suelo del barco y esto no se hunde, así que no se va a hundir nunca, ¿no? Yo lo veo ya zozobrar bastante, ¿no? Y os quería comentar un caso bueno, aparte de los movimientos sociales, que hay mayor movilización que nunca. O sea, que realmente sí que la gente está intentando luchar. El problema es cuando te ponen un cabeza cuadrada, porque hay dos tipos de policía, ¿no? El que obedece y el que tiene un poco de mano izquierda, ¿no? Pues el que obedece, pues si ahí dicen ataca a los pacifistas que están sentados en el suelo tirando flores al aire, pues les abre la cabeza, ¿vale? Lo que sucede. Entonces es difícil la lucha, ¿no? Y os quería comentar un caso particular de corrupción. Un amigo mío trabaja en un juzgado. Él es simplemente, pues, a la oficina, al juzgado, ¿no? Tramita los papeles, ¿no? Entonces, digo que es un caso de corrupción particular, ¿no? Pero también es un ejemplo yo creo que de lucha. Porque él, según le van llegando los papeles, ¿no? Para, por ejemplo, sentencias de desahucio, etcétera, pues él lo mira un poco por encima y si ve que van a desahuciar a una mujer de 90 y pico años con una hija retrasada mental, se traspapela, por así decirlo, ¿no? Y al mismo tiempo, si hay que desahuciar un banco, quitarle algún bien al banco, ese curiosamente sube hacia arriba, ¿vale? Dice que en un momento le he dado, él le embargó la cuenta a un banco y luego le dijo el juez, dijo, ostras, y esto, el secretario judicial, ¿esto cómo lo has hecho tan rápido, tal, no sé qué? Porque normalmente le dan cierto tiempo, ¿no? Entonces dijo, no, se había cumplido ahora a las 12, entonces yo le he dado al botón, cuenta embargada del banco, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero él, en su parcela de poder, que es mínima, digamos que está intentando luchar contra todo esto, ¿no? Porque parece que son gente que son inaccesibles, ¿no? Estaba hablando antes de Camps, ¿no? Es el no culpable. Camps es no culpable. Ahora, cojamos la hemeroteca, ¿no? Volvamos a escuchar lo del amiguito del alma. Me da vergüenza ajena el amiguito del alma. Y yo me imagino estar sentado con Camps en un restaurante y o me voy o lo insulto, que quizá no sea la forma más adulta de actuar, pero yo que sé lo que ha hecho ese tío. Es que lo sé, no lo han podido condenar, pero lo sé. Entonces, ¿por qué tengo que aguantarlo, no? Y bueno, la solución que dio la sociedad fue una cosa llamada scratches, y los políticos, como sabemos, rigen por el interés general, lo prohibieron al día siguiente, ¿vale? Porque eso era algo de interés general, no se puede dar la data en la casa del propio político, ¿no? O sea, lo podemos decir desde las redes sociales que molestamos menos. Pero sí que creo que se puede luchar contra este tipo de cosas, cada uno desde nuestro punto de vista, os he puesto ese ejemplo, desde nuestra parcela y esperemos que cambie. Muy bien. Vamos a recordar que aquí hay en la mesa novelistas. Qué buena idea. Buena idea, ¿eh? No, pero bueno. Pero es algo que yo le he dado bastante vueltas esta noche entre gritos de mi hija y el insomnio y tal. Claro, hay muchos festivales ahora de novela negra. En Valencia hay uno estupendo. Y aquí también. La novela negra es un género que aún algunos de los autores miran con cara de asombro y dicen, es que está vendiendo, este género vende, mis libros se venden. El género negro no está mal visto y éramos un poco malotes, ¿no? Es decir, se ha popularizado de una forma, posiblemente sería la edad de oro, ¿no? De la novela negra popular en este país, ¿no? Con grandes autores nuevos, que aquí tenéis, y con muchos otros, ¿no? Con centenares de autores. Pero claro, yo lo he relacionado con el tema de la corrupción. Porque, claro, buscando eso que haces de buscar en internet, pensando, ay, ¿qué vamos a contar, ¿no? Esa mañana. Y todos los libros de género negro, si buscáis por internet y ponéis novela negra, todos, pone la palabra corrupción por ahí, en la sinopsis, el tal, todos, ¿no? Y claro, entonces de repente mi planteamiento es, la novela negra no está ahora mismo no está normalizando el delito. Es decir, todos leemos novela negra ahora, hay novela además como muy, muy dura, y nos da una gran satisfacción porque, como insinuaba también Santiago, pues ahí soltamos toda la rabia que tenemos y luego nos vamos a casa. O igual estamos en casa y nos vamos a cenar. Es decir,
¿Vosotros no creéis que el hecho de que se haya popularizado tanto la novela negra, que todo el mundo lea novela negra, que desde Dolores Redondo a Hammett, eh, no estamos creando un falso bálsamo para la sociedad en vez de ser esa novela protesta que era inicialmente? Hombre, a ver, la novela negra siempre se ha hablado, y últimamente, además es un titular recurrente que incluso de tanto comentarlo acaba vaciándose de contenido, es que la novela negra es la novela de lo social en la actualidad. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Comparado con otros géneros, género histórico, ciencia ficción, otro tipo de novelas, pues retrata la sociedad actual. Normalmente la novela negra está hablando sobre la actualidad, la novela hecha en España normalmente habla sobre España, y claro, y siempre tiene que haber algún tipo de crimen o de algún tipo de delito, ¿no? Normalmente. Entonces, claro, todo esto nos viene a reforzar este tema, ya no solamente de la corrupción, sino del delito dentro de nosotros, o sea, del lado oscuro que tenemos dentro de nosotros. Yo recuerdo que cuando le pasé la novela a la gente, luego me enseñó el correo que le había mandado a la editorial donde le recomendaba mi novela, y le decía, no me acuerdo lo que decía, pero decía algo así como que habla de los bajos fondos de Valencia, locales de prostitución, grandes industriales corruptos, tal. Y yo me quedé así y digo, ostras, yo no creía que mi novela hablaba de esto. Es decir, yo realmente no hay un intento, vamos a decirlo, intencionado de poner sobre la mesa This is Valencia. No es eso, ¿no? Sino que hay una historia, evidentemente, porque toda novela tiene que tener, al fin y al cabo, es narrativa y debe de llevar una historia, y también quieres contar cosas, ¿no? Pero lo que sí que ocurre, y creo que aquí es lo interesante, es donde entra el lector. El lector forma parte de esa sociedad, el lector puede reconocer de lo que se está hablando, y el lector adapta a su discurso. O sea, la lectura no es solamente entretenimiento, por supuesto que es entretenimiento, porque si no nadie leería una novela, ¿no? Pero la novela cuenta cosas, ¿no? Habla de cosas. Entonces, sí que me sorprendió eso. Hay un discurso típico y antiguo, y seguro que Mariano tiene una opinión fuerte sobre esto, sobre si la novela debería utilizar sus recursos para denunciar la corrupción, el mal del mundo, los delitos, lo que está mal, lo que está torcido, ¿no? Y entonces, pues, había diversas posturas, desde, a ver, no es que no lo tenga, la discusión no es si lo tiene o no lo tiene que hacer, sino la discusión es cómo lo tiene que hacer, si lo tiene que tirártelo a la cara, si te lo tiene que mostrar de una manera clara, o si es el lector el que realmente extrae todas esas cuestiones de una narrativa, ¿no? Entonces, respondiendo a esa historia, muchas veces está la estética del justiciero en el escritor. Es decir, el escritor, como tienes un pequeño mundo que es la novela, pues yo puedo verter ahí vamos a hacer justicia. ¿Por qué no? O sea, y todos lo hacemos, de alguna manera todos lo hacemos, ¿no? Desde el jefe que me cae mal, hasta la gente que me da rabia que sean de esa forma de ser, hasta este delito concreto, cualquier cosa. Y yo no hablo de ficción periodística, que bueno, Mariano es que precisamente ha hecho también ese, que es una especie de subgénero, y que es mucho más concreto, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre lo hacemos, pero yo creo que debe ser la narrativa la que domine una novela y no esta cuestión. Evidentemente esta cuestión está presente, y además creo que es mucho más enriquecedora cuando la extrae el lector de la propia novela, en lugar de estar de manera tan clara, ¿no?, en la propia narrativa. Vamos a ver, Jordi, ojalá estuviéramos en un país tan culto y tan interesado que los novelistas pudiéramos cambiar la realidad con nuestros libros. Ojalá nuestra influencia de nuestros libros fuera un bálsamo o fuera un veneno para las conciencias. Ojalá. A mí me encantaría. Pero no estamos en ese mundo. Estamos en una sociedad distinta. Lo que ocurre con la novela negra es muy sencillo. De lo que estamos hablando aquí ahora ya lo hizo Hammett en el año 27. Es que es increíble. O sea, lo que estamos hablando ahora de la novela negra ya está hecho, ya está circulando en literatura desde el crack del 29. La novela negra significó simplemente bajar la novela policíaca a la calle, se lo dijo Chandler. Y cuando bajas la novela policíaca de crímenes a la calle, te encuentras con la verdad.
la realidad de la ciudad, el delito tal como es, las fuerzas que mueven el mundo, etcétera, etcétera. Y una serie de personajes que cambian el tinglado. ¿Qué ocurre? Que, bueno, una novela negra es, en esencia, una novela policíaca, una novela de investigación, un crimen, un hecho criminal, y luego hay una búsqueda de la verdad que hay detrás de todo eso, el fondo, y ahí entra la crítica social y entra bueno, ¿cómo funciona? En Cosecha Roja, el que contrata al detective, lo he dicho antes, es el que mueve la ciudad y no tiene ningún cargo, está por encima de los cargos. Funcionan con grupos de presión, no se llama grupos de presión, ahí no le llamaban de ninguna manera. Yo creo que la novela negra lo que sirve es para retratar la sociedad en la que estamos, y estamos viviendo un momento extraordinario de grandes escritores que entran. Y luego dentro del género hay muchas posibilidades, mucha variante. Pero sale solo eso. O sea, lo que dice Santiago es verdad. O sea, tú escribes una historia de aventuras, de crimen, los personajes moviéndose, y inevitablemente sale solo la corrupción. Pero cuidado, la mayoría de las novelas, como intentan ser realistas, puede triunfar la justicia personal del personaje principal, pero no la administración de justicia. Hay una diferencia. Es la justicia como valor ético individual o de un grupo la que puede en un momento hacer justicia, ¿no? Pero no son los jueces, los tribunales los que resuelven. Es lo que le diferencia a la novela policíaca de Agatha Christie o clásica, ¿no? Entonces, bueno, yo ojalá fuera, como tú dices, Jordi, yo estaría entusiasmado, pero no funciona así. Nosotros usamos ficciones para contar realidades, que eso es una definición clásica de la ficción, ¿no? O sea, la realidad, para explicar la verdad, ¿no? Una verdad que llevamos dentro. Pero bueno, lo que ocurre es que, bueno, nos ha costado mucho ponernos al día. Piensen ustedes que si desde los años 20 la novela policíaca negra funciona como un género de masas en todo el mundo, sobre todo anglosajón, nos ha costado llegar a la democracia. A partir de la democracia hemos empezado a hacerlo nosotros. Antes había estupendas novelas policíacas, pero donde no se podía criticar, no se podía plantear personajes corruptos, policías corruptos, jueces corruptos, empresarios malos, en fin. Esa es entonces, bueno, ojalá fuera como tú, me encantaría. Yo creo que la novela, lo que el público espera de la novela también es entretenimiento, ¿no? Cuando se hace novela negra, inevitablemente estamos haciendo novela realista, ¿no? Se dice que cuando se quiera saber cómo es realmente una sociedad en el futuro, pues mirarán las novelas negras, ¿no? A ver lo que se hacía, ¿no? De hecho, lo estamos haciendo nosotros ya con las clásicas. Y si nos vamos incluso más atrás de la novela negra, por ejemplo, el western, ¿no? El malo solía ser el terrateniente, ¿no? Que si lo asimilamos ahora es el gran empresario de la época, el tío que tenía las tierras y quería meter por ahí el ferrocarril, etcétera, etcétera. O sea, que los malos siguen siendo los mismos. Los ricos. Y sí, el poder corrompe, ¿no? Y ya perdido el hilo, ¿ves? Bueno, y la novela realista, el problema que tiene, no están saliendo demasiadas novelas sobre corrupción y tampoco están funcionando muy bien, quizás la tocan un poco soslayadas, pero novela de corrupción gorda, grande, todavía está por verse, pero porque yo creo que nos cabrea mucho. Entonces, si yo me compro una novela negra y me la leo, lo que quiero es pasar un buen rato, no estar cabreado cada 2x3, ¿no? Al final tiro la novela a la basura. Y más que, parece que estabas comentando, Jordi, ¿no? Como que frivolizamos, ¿no? Con todo esto, pero los medios de comunicación yo creo que sí que lo están frivolizando. De hecho, nos han hecho inmunes a muchas cosas. Yo recuerdo de pequeño poner el telediario, a una guerra sangrienta, los negros de Ruanda, etcétera, masacrados, y tú estás comiendo tus garbanzos o lo que tengas ese día, y como que, no sé, hasta que no llega un bretón o algo así que directamente ya te trastoca completamente, no reaccionamos, ¿no? a ese estímulo de la violencia. Ahora me llama mucho la atención, ¿no? La banalidad con la que se habla de violencia de género, lo llaman, ¿no? O sea, que se cargan a una tía de formas atroces, normalmente a cuchilladas o a puñetazos, el marido, y las noticias te la dan como diciendo, ya van 37, ¿no? Eso es un absurdo, o sea, ha muerto una persona, es un asesinato, ¿no? Lo tratan de forma especial y al final parece que nos inmuniza, ¿no? Ya, 37, pues ya vendrá la 38, ¿no? Así que yo creo que realmente, más que las novelas, que como dice Mariano, tampoco tenemos un poder maravilloso para cambiarlo todo, los medios de comunicación sí que deberían hacérselo mirar un poco. Muy bien, os voy a hacer una última pregunta porque creo que estáis ansiosos de preguntar en el público. ¿Es así? No lo sé. ¿Tenéis hambre? Una de las dos cosas. Bueno, esta pregunta, y daremos paso a preguntas, y si no, dejaremos a Mariano que siga hablando. Un meeting enseguida. De acuerdo a lo que estamos hablando, ¿creéis que, claro, sin el concepto corrupción, ¿no?
Chirves igual no sería conocido. Ahora seguiría tan desconocido como era 20 años de escritor antes. ¿Vosotros creéis que la novela negra, aunque luego está que es verdad que Chirves, bueno, no es una novela negra, pero bueno, ¿creéis que la novela negra necesita una sociedad podrida para ser escrita? Es decir, si viviéramos una buena sociedad, ¿no estaríamos aquí, ninguno de vosotros como escritores? Eso me traslada quizá a mí la pregunta, ¿no? La novela negra nórdica, ¿no? Que parece que todo es perfecto. Yo estoy viviendo ahora en Suecia y me parece realmente un país civilizado, ¿no? O sea, no hay crimen, el crimen es cero, ¿no? Y sin embargo, la moda, la última moda de la novela negra ha venido de allí. Y, por ejemplo, países quizá más salvajes, ¿no? Como México, África, tampoco salen escritores, salen grandes escritores, ¿no? Pero no sé, tampoco se diferencian tanto, ¿no? Ahora mismo hay una invasión nórdica, ¿no? Comentaba yo antes en plan anecdótico, ¿no? Que en mi ciudad la policía está un poco desubicada porque hay un tipo que no lo han encontrado, no lo pueden pillar y están muy preocupados porque el tipo este entra en las casas de las personas, va al váter, caga y se va sin tirar de la cadena. Y lo ha hecho ya en varias casas, sí, además veis la noticia, es muy divertida porque en un matrimonio decían, no, claro, yo le echaba la culpa a mi marido, ha sido tú, ¿no? Y sí, no roba ni toca nada, ¿no? Y ellos son muy serios, una sociedad seria, responsable, y están muy cabreados con eso, ¿no? Y dicen, tiene que ser un enfermo mental, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Yo digo, esto es un español, esto es el modo operandi de un español, claro, ¿no? Pero bueno, entonces en esas sociedades, ya digo que este es el crimen real, ¿no? De donde vivo yo. Fijaos la cantidad de novelas negras que están surgiendo. Entonces, todos tenemos una parte oscura, ¿no? Incluso la más luminosa. Mis novelas están ambientadas en Alicante y me decían, Alicante no es así. Ahora la gente me dice, te has quedado corto. Bueno, yo creo que el problema, la cuestión es que las novelas siempre son la aventura y el delito. La aventura y el delito como motor del relato. Y luego el crimen y la violencia, que es un retrato. Yo creo que las novelas policíacas, la novela negra, las novelas en general, reflejan la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces, bueno, si estuviéramos en una sociedad perfecta, esto sería un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? O sea, entonces, como estamos en una sociedad como es, pues el crimen está en la literatura desde los griegos, desde que sabemos que existe la literatura, ¿no? O sea, que también forma parte de eso. No, yo creo que lo bueno es que tú cuentas cosas que la gente no sabe y las interpretas. Yo creo que la diferencia entre un periodismo y aunque sea literario y la literatura, es que la novela te permite interpretar los hechos, a los personajes, ir más allá, analizar más allá. Y eso es lo que le convierte en algo estupendo, ¿no? Porque no solo contarte lo que pasa, desvelarte cosas que sean, sino interpretarlas y explicarlas, ¿no? Yo creo que esa es la historia. Sí, además es que nosotros, me resulta muy complicado hablar de los suecos o de los americanos porque todo lo juzgo y creo que todos lo juzgamos con recuerdo al canon en el que vivimos, a esta nación nuestra y esta naturaleza nuestra que siempre decimos hemos hablado todo el tiempo de que claro, es que el español roba, que el español está programado para ser de una determinada forma y para pensar de una determinada forma y el problema y a lo mejor la receta que tiene la novela o algunas novelas es el tratar de abrirte una ventana, ¿no? De tratar de pensar de otra manera. Antes estábamos hablando del tema de las atrocidades en los telediarios. No hay nada más absurdo que cuando hay un accidente aéreo en Indochina, donde sea, y cae un avión y hay 250 muertos y dicen 2 españoles. Hostia, 2 españoles, tal. Y eso nos afecta, no tiene ningún sentido. ¿Cómo que 2 españoles? Acaban de morir 250 colegas ahí montados en el avión, ¿qué más da? O ningún español, menos mal. Ostras. Y todas esas cuestiones que se van acumulando en lo que somos nosotros y en cómo jugamos las cosas. Entonces, claro, sociedad perfecta, imposible, porque sociedad perfecta sería 1984, tendríamos al Gran Hermano, con lo cual ahí también hay una novela que ya la han escrito, ¿no? Y nosotros siempre tendremos algo que contar, siempre tendremos ese lado oscuro. Al fin y al cabo, yo creo que, esto no hemos hablado, pero la novela negra, para mí, o a mí me resulta más interesante, porque también hay mucha gente que escribe de esas otras cuestiones, más que el tema policial, el tema procedural, de procedimiento, del policía que va investigando. A mí me interesa
mucho más, por ejemplo, la novela de Jim Thompson, la novela que habla de la parte negra que tenemos dentro de nosotros mismos, pero la parte negra de nosotros mismos no como algo alejado de nosotros, sino como la sombra que proyectamos cuando nos da la luz. Es decir, a nosotros nos da la luz, que es todo esto que estamos aquí haciendo, la vida, todas las cosas que nos rodean, pero eso proyecta una sombra en nosotros que queda en el suelo y esa sombra es la ausencia de luz, es oscuridad, y ahí es el caldo de cultivo donde tienen origen todas las cosas que luego van a ser el argumento de estas novelas negras y demás, ¿no? Entonces, y eso enlaza con el tema de responsabilidad y demás, ¿no? Entonces, la novela negra, un mundo perfecto, no sería. Vivimos y a lo mejor ahora somos un poquito más conscientes o pasamos una época de moda de que somos más conscientes y que la novela negra mola y que ahora nos damos cuenta, porque hay otra cuestión que también se la lanzo a mis dos compañeros de mesa, que es lo del trending topic. Es decir, ahora sale el tema del ébola y ahora estamos todos súper preocupadísimos con el ébola, ¿no? Pero el día que el ébola esté sin controlar en España, que seguramente será dentro de muy poco, no haya ninguna noticia en nuestro país y demás, y seguramente seguirán muriendo miles de personas en África, nosotros el tema del ébola desaparecerá de nuestras vidas. Como han desaparecido la prima de riesgo, que en un momento determinado fue una cosa brutal, que todo el mundo estaba con la prima de riesgo, estamos igual de jodidos y la prima de riesgo va de puta madre. Quiere decir que no hay una correlación, pero estamos ávidos de tener una especie de trending topic, como una serie de cosas de las que preocuparnos, que comentamos todos y que forma parte de nuestra vida y que nos bombardean. Y luego también está el método del presentismo, ¿no? Solo nos hablan del presente, para que no pensemos. Pero bueno, las novelas nos sirven para hablar para dejar las cosas claras, ¿no? Y al final todo se reduce a lo mismo. O sea, las buenas novelas y las malas, ¿no? O sea cual sea el género, ¿no? Todo se reduce a que los libros sobrevivan porque tienen esa fuerza, que podamos leer a Jim Thompson, como dices tú, y bueno, fueron escritas en los años 50, el siglo pasado, o sea, que no estamos hablando de novelas recién escritas, ¿no? O de Charles, o de algunas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la literatura tiene que servirnos para explicar el mundo en el que estamos, y de hecho lo hacemos porque la propia trama de la novela nos lleva a explicarlo, porque tú te metes en un lío narrativo por el cual tienes que estar dando respuesta a las cosas que van surgiendo, y claro, si haces calle, pues es así. Pero sí, no sé, la verdad es que nos manipulan, pero bien. Las cosas como son. Muy bien, creo que ahora se abre un turno de preguntas. Si os apetece, podéis aprovechar a preguntarle a estas personas. A Mariano no, por favor. No, por favor, me enrollo. ¿No podéis darle un micrófono? Yo no digo nada. Yo creo que hay uno por ahí. ¿Se oye? Sí. Bueno, que decía que a raíz del debate que hubo en la mesa sobre responsabilidad colectiva o responsabilidad individual, me ha surgido la duda de, bueno, usted piensa, por ejemplo, que la responsabilidad es colectiva y que todos somos culpables, todos somos así de corruptos en realidad, solo que no podemos... o sea, se ha mencionado esto durante la mesa. Entonces, eso no supondría ese tipo de pensamiento que el ciudadano diga, bueno, es que yo no puedo hacer nada, yo como individuo no puedo hacer nada, me quedo en casa y al final todos estemos así. ¿Creemos que no tenemos un poder real para cambiar? No, en realidad es todo lo contrario, quiero decir. O sea, está bien que lo comentes porque es un posible riesgo, ¿no? Pero en el fondo, mucha parte de la inactividad, yo citaba la actividad de la gente que está en este colegio, en Valencia, encerrados y viviendo en el colegio para reclamar esa educación por sus críos. En realidad hay mucha gente que ya piensa así, pero no porque piensa que seamos culpables nosotros, sino porque piensan que el mundo establecido está como es, lo que hablaba antes, las instituciones y todo esto no nos pertenecen a nosotros, sino pertenecen a esos señores que están ahí, que son políticos, entonces son políticos, son malos, y entonces yo descargo toda mi energía en reírme de ellos o en gritar a los cuatro vientos lo malos que son, en lugar de hacer, pues como hablábamos antes, en los hospitales, en colegios y demás, se hacen acciones, lo que pasa es que a veces lo que falta y es la coordinación de esas acciones, que a lo mejor es el paso que falta para acabar de sentirnos ciudadanos, ¿no? Pero, obviamente, dentro de cada uno de nosotros reside ese poder, esa sombra
de hacer el mal y tenemos que ser conscientes de ella, ¿no? Pero bueno, desde luego no añade ruido a lo que ya sucede en las instituciones, no se trata de eso, ¿no? Se trata de tener claro que nosotros somos responsables, y como nosotros somos responsables no significa que nosotros seamos culpables solo de lo que hay, sino que nosotros también tenemos la llave de poder arreglarlo. Ser responsable no implica solamente que quedarte con lo malo, sino que tienes posibilidad de cambiarlo, ¿no? Entonces, hay gente que realmente cree en ello y que realmente lo hace, ¿no? De hecho, a mí me parece que el discurso de no podemos cambiar nada, somos ciudadanos, tenemos que dejarlo así, es el discurso oficial, ¿no? El que nos quieren transmitir los políticos, ¿no? Han contado muchas mentiras durante mucho tiempo, en plan de el precio de la vivienda no va a bajar, a rajatabla, ¿no? Todo el mundo decía, el precio de la vivienda no va a bajar, vamos a seguir comprando casas, ¿no? Ahora, solamente esto solo lo puede arreglar el PP, porque como venga el PSOE otra vez, es un discurso, unas consignas que van diciendo, y al final, con tanta sobredosis de información que nos la meten por todas partes, habrá quien se lo crea y quien diga, pues efectivamente no podemos cambiar nada, la política es corrupta por definición, pero por otro lado está ese otro tipo de pensamiento comentaba el caso del amigo mío de la forma que tiene, ¿no? de luchar, ¿no? contra el sistema con lo que él cree que es injusto. Y yo creo que todos podemos hacer algo, ¿no? desde nuestra pequeña parcela de poder. No es una pregunta, es simplemente, bueno, una matización. Yo soy concejala del Ayuntamiento de Alicante y vivo una novela negra. No necesito leer una novela negra para saber lo que son los corruptos. Conozco al empresario corruptor de esa ciudad, subo en el ascensor y comparto ascensor pues con la concejala que se ha ido a un viaje a Creta con el Alperi, en fin. Pero yo creo que la gente necesita conocer esa realidad que vivo yo. Yo no soy corrupta, pertenezco a esos concejales que están a una legislatura. Quiero puntualizar también cuantitativamente, el Consejo General del Poder Judicial dice que hay en estos momentos 1000 y pico casos, 1100 creo que es, de corrupción en este país, repartidos según el poder que han tenido los distintos partidos. Un tanto por ciento para el PSOE, creo que son unas 600 causas, otras tantas para el PP, Izquierda Unida, UPyD, etc. Esa es una matización. Hay 65.000 cargos públicos en este país. Concejales y concejalas que no somos corruptas y que trabajamos porque las cosas cambien también. Y que desde hace muchos años en Valencia y en Alicante salimos a la calle para denunciar estas situaciones. Y luego el tema de Valencia, bueno, es que hay una trama Gürtel que va de Madrid a Valencia, no hay que olvidar tampoco Mallorca, y esa trama Gürtel tiene que ver con la corrupción y con la financiación ilegal del partido que nos está gobernando en estos momentos. Y ahí se empiezan a tirar de la manta tela marinera. También es curioso que, claro, donde más dinero se mueve, hasta el yerno del rey o del antiguo rey ha venido a meter mano. Es que, claro, vivimos una situación donde de repente, afortunadamente, la justicia está sacando todas estas tramas de 20 años donde nos han alicatado los sueños. En el País Valenciano había un anuncio en Alicante antes de llegar a la universidad que decía, alicatamos tus sueños. Efectivamente, nos los han alicatado al que se ha dejado también. Yo mis sueños no me los han alicatado, porque nunca he estado en esa historia que tiene que ver con el capitalismo y con el ansia y la codicia del ser humano por tener y no por ser. Es así de sencillo. ¿Una pregunta? ¿Allí? A la chica de azul. Azul verde. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el tono llano con el que nos habéis hablado. Yo os lo agradezco bastante. Dicho lo cual, bueno, todos sabemos que el hastío y el cansancio de la sociedad es evidente, pero ¿no creéis que la progresiva explosión de casos de corrupción que han llegado casi a 1100 y se siguen sumando en Valencia y por extensión en todo el país no puede llevar o ha llevado a una normalización de la corrupción por parte de la sociedad? ¿Normalización, dices, de la corrupción? No. Mira, durante el franquismo no había corrupción. Oficialmente. No había libertad de expresión,
no había forma de juzgar la corrupción, y sin embargo, la gran corrupción, que esto es trabajo de historiadores, se da en el Palacio del Pardo, que se convierte en un gran patio de monipodio donde todos van a buscar tráfico de influencias, que no existía el delito de tráfico de influencias, y donde la familia Franco estaba en los consejos de administración de más de 150 grandes empresas, la familia Franco. El marqués de Villaverde ocupaba 8 puestos de médico en 8 entidades de la sanidad pública y ocupaba, es que me lo he currado, 27 consejos de administración de empresas suyas vinculadas a la sanidad. O sea, y no había corrupción. Los empresarios hacían negocio. El ministro de Agricultura antes había sido presidente de la CROS de fertilizantes y cuando salía de Agricultura volvía a otra empresa de fertilizantes. Había gente honrada también, pero los casos de corrupción, pero no existía la corrupción. Oficialmente era un país maravilloso, tampoco había pederastas, tampoco había delito, porque no se informaba del delito. No había libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión significa la posibilidad de fiscalizar la actividad pública de personajes públicos y personajes privados y de contar la verdad de lo que está pasando. Tú tienes derecho a saber que tu vecino es un chorizo o es un pederasta. Tienes derecho a saber. Entonces, normalizar, no. A lo mejor lo que se ha dado es nuestra entrada en el mercado común de la sociedad capitalista. O sea, si las novelas son universales, no son porque estén en un ente abstracto, pueden ocurrir en Tomelloso y ser una novela que cuenta una historia universal, donde puede haber delito, corrupción y de todo. Yo creo que no se normaliza. Aquí no se normaliza nada mientras funcione la separación de poderes, mientras los jueces vayan, aunque sean lo que sean, vayan por su cuenta y no dependan directamente de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que generan toda esta amalgama de silencio. Entonces yo estoy a favor de que no normaliza. Lo que no era normal era que tú eres muy joven y eso no lo has vivido, lo que no era normal es que tú vivieras una sociedad donde no sabías lo que estaba pasando. Eso es lo que no era normal. Muchos abuelos siempre han dicho, eso antes no pasaba, pero ¿tú qué sabes? No lo sabíamos nadie si pasaba o no. No sé si te he contestado, pero bueno. ¿Otra pregunta? No, vale, estabas grabando. Puedes sacarla. Tengo muchas ganas de decirlo siempre porque mi jefe durante unos cuantos años ha sido el señor Rato. Porque yo trabajaba en la rueda de emisoras Rato, lo que hoy en día es Onda Cero, antes era rueda de emisoras Rato. Entonces es mi jefe, le conozco de primera mano, me he peleado con él, de llamarnos hijo de puta, me cago en tu puta madre, delante de él, así, ¿no? Lo que pasa es que tengo un oficio que parece ser que el que está enfrente se cree que eres tonto porque no dices nada, porque mi oficio es grabar, ¿vale? Y es curioso porque es que grabas muchas cosas que dices, la gente no lo sabe ni lo va a saber nunca, ¿no? Entonces, al Rato le conozco desde hace muchísimos años, era mi jefe, y ya hacía tropelías en ese momento. La rueda de emisoras Rato, había muchas que no tenían la concesión de licencia, muchas. Se las vendió a Onda Cero por no sé cuántos miles de millones, no nos pagaba la seguridad social a los trabajadores, ¿vale? Y no pudimos denunciarlo porque ni Comisiones Obreras, ni UGT, ni ningún abogado, ni nada, se hacía cargo de eso, diciendo, bueno, este es intocable. O sea, eso ya te estoy hablando hace 25 años, ¿eh? Entonces, ahora salta la gran corruptela porque la ha cogido jueces de renombrado nombre, ¿no? Pero, mientras tanto, ¿qué ha pasado durante todo ese tiempo que ha ido pillando? Él, y me sé de más casos, ¿vale?, que actuaba con connivencia. Por ejemplo, el antiguo alcalde de aquí, tenían negocios juntos. Entonces, como venía a la radio, tú pinchabas, no se encendía el pilotito, pero no eres gilipollas. Tienes otro botoncito que tiene una preescucha que oyes los micrófonos, ¿vale? Te llaman para ver si estás oyendo, pero como no eres tonto, que ya tienes oficio, pues tú a tu rollo, pero estás oyendo perfectamente sus tejemanejes, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta de esa tropelía, pero sí que llevan años ya rapiñando. Ya rapiñaba a su padre, que ya tenía juicios. Y también mi oficio es el cine, soy técnico de cine. Antes se grababa todo en cine, todas las campañas políticas se grababan en cine. Y me ha tocado chuparme las del PSOE, las del PP, entrevistando al señor Aznar y todo esto. Y off the record, cuando tienes el micrófono que se supone apagado, oyes cada cosa que es alucinante. Entonces, no, era por eso que decía, está grabando, ¿no? Sí.
sí. Acabas de grabar tú también. Y nos pasarás unas grabaciones a nosotros también. Sí, que... Yo creo, a raíz de lo que está diciendo él, que se nos ha olvidado a lo mejor la figura del delator. Yo creo que en España se conoce la corrupción porque hay un socio cabreado, una mujer abandonada o despechada, y no es que la justicia funcione. Yo he trabajado también en un ayuntamiento y el problema es quién denuncia, porque mucha gente, la corrupción no se descubre, mucha gente sabe que se está dando. Es alguien, por algo, por una razón, en algún momento decide hablar, muchas veces con consecuencias para él. Y ese es el problema. Yo creo que la sociedad civil ha fracasado. Nadie pide auditoría. Yo lo haría de forma sistemática y auditorías muy técnicas para ver dónde está la corrupción, para saber lo que se está haciendo ahora, porque todo el mundo habla de la época de las vacas gordas, pero ahora los ayuntamientos que no tienen dinero pues se dedican, por ejemplo, a cambiar la uniformidad de sus cuerpos policiales. Eso también es corrupción, es una forma de llevarse dinero bajo mano, ahora que no hay. En relación con eso, tengo un caso cercano de una amistad que está en la administración. Ha habido un caso importante con unos imputados importantes y que estaba lo que tú decías, el caso del delator, ¿vale? El caso del delator, que es la persona que tiene acceso a una información, funcionario que tiene acceso a una información que no tiene acceso a nadie y que de repente nota cómo a su alrededor se hace un vacío, se queda sola esa persona. Se queda sola. Los compañeros miran para otro lado, de repente la trasladan a otra planta. Bueno, hay una serie de... Ahí hay un móvil o como un acoso, como lo queramos llamar, con llamadas personales, con mucha presión, incluso con actos de abandonarlo todo, luego de seguir hacia adelante. Finalmente fue bien, o sea, fue como tenía que ser, como digamos es de justicia, pero todavía tenemos mucho que madurar nosotros en eso porque ahí seguimos siendo responsables. Esa gente que la deja sola, ese miedo, que es completamente natural, pero estamos siendo una parte pequeñita de ese engranaje al no salirnos de la cadena y sin embargo esa persona pues decide llegar hasta el final y decide simplemente que se sepan las cosas que pasan, ¿no? Porque la que se sepan las cosas que pasan muchas veces es la única posibilidad para que se haga justicia. A mí me viene a la cabeza el concejal de Majadahonda que denunció, que fue el caso Gürtel, nace porque un concejal del Partido Popular de Majadahonda, que le resulta insoportable el mangoneo que está viendo, primero denuncia al partido, el partido pasa de él, a Esperanza Aguirre pasa de él y al final lo tiene que denunciar a los tribunales. Ese hombre fue ninguneado, vapuleado por sus propios compañeros de partido en un momento determinado, pero se atrevió. ¿Por qué? Porque hay personas, sean del partido que sean, que les resulta insoportable la corrupción, les resulta insoportable vivir con esa historia. Hay gente honrada en todos lados. O sea, quiero decir, que luego coges otros grandes casos que se han convertido en tal y ves que siempre hay alguien que en un momento determinado, algunos por venganza, otros porque no les pagaba el sueldo y denunciaban la situación, como pasó en Filesa, bueno, pues deciden contar la verdad, pero cuando ven que hay esa omerta alrededor de silencio es cuando dan el salto y luego pasa todo este tipo de presiones. Pero bueno, siempre hay, yo he sido periodista durante muchísimos años y muchos de los temas que hemos sacado, yo soy el jefe de investigación de la revista Tiempo, en sus buenos tiempos, valga la redundancia, los grandes temas que hemos sacado, todos empezaban porque alguien, un funcionario, alguien cercano al caso, decía, esto está pasando, esto no puede ser, y esa primera denuncia secreta, o no tan secreta, es la que ha generado reportajes de denuncia muy importantes. O sea que eso se da. Bueno, yo creo que como siempre es un problema de responsabilidad, insisto, es una manía que tengo de responsabilidad individual de cada uno. Si nos resulta soportable vivir chapoteando en el fango, pues bueno, a disfrutar. Si no podemos soportarlo, pues es cuando llega un momento en que ya no puedes más y salta. Entonces yo creo que la sociedad civil, que yo entiendo que eso es la sociedad civil, es la que nos salva, ¿no? Que haya gente honrada en todos lados es la que nos salva, si no esto sería, bueno, yo hubiera venido con pistola, armado, con una pistola, nada más que se viera, porque las pistolas que no se ven no sirven para nada. Una que se viera, a ver, un sheriff ha llegado a la ciudad, pues esto sería inaguantable. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Puedo terminar? Sí, quería volver al tema de la novela negra, por lo que decíamos del poder que pueda tener. Yo como policía soy una defensora de la lucha contra el narcotráfico durante muchos años, no, ahora sí. Como policía soy defensora de la lucha contra el narcotráfico y después de leer el libro El poder del perro, no sé si lo conocen, sí, muy bueno. Pues
pienso todo lo contrario. O sea, que realmente habría que legalizar la droga, no para que el fumeta de turno se tome sus porrillos, sino porque supongo que sería un cambio total en el orden mundial, ¿no? O sea, que tengo razón, que los libros cambian. Muy bien, un libro excelente. ¿Alguna pregunta más? Venga, no seáis tímidos. Bueno, sobre el tema que al final veo que monopoliza esta mesa casualmente, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Además, hoy hay una noticia de esas que te dan que pensar, ¿no? Después de, creo que como 2 meses o 2 meses y medio o 3, yo ya he perdido la cuenta, ¿no? De que a un señor se le alertara de que la justicia estaba investigándole, por fin un juez ha ordenado entrar en su casa, ¿no? Para encontrar 3 meses después, pues, no sé qué. Supongo que yo en 3 meses tengo tiempo para hacer desaparecer todo lo que hay en mis 2 casas, ¿no? Y quizá esto también se podría plantear como un tema más, ¿no? Es decir, aparte de todas estas cuestiones que habéis puesto, si realmente la sociedad española tiene previstos mecanismos legales, procesales, policiales y judiciales específicos para lo que hoy por hoy es uno de sus grandes problemas, que es este, ¿no? Yo creo que no. Creo que no, y que creo que la manera en que se persigue es enormemente ineficiente, sospechosamente ineficiente. Incluso podríamos decir que probablemente ineficiente por razones deliberadas, ¿no? Pero bueno, quería hacer una pregunta así más frívola que no tiene nada que ver con el tema, naturalmente, que es ¿para cuándo un biopic sobre Santiago Calatrava rodado en escenarios naturales y en la ciudad de la luz, lo que no se puede rodar en escenarios naturales? Yo estoy en ello ya, ¿eh? Yo estoy en ello. ¿Cómo que estás en ello? Estamos los 4. Estamos todos en ello. A mí me llama la atención, ¿no? Que el artista de más renombre, que todo el mundo se quiere hacer la foto con él, que más dinero ha ganado, ¿no? Es Santiago Calatrava, ¿no? Y cuando nosotros estamos haciendo los libros y nos cuesta llegar a final de mes mucho, ¿no? Y este tipo que además se le caen los edificios, es que es increíble, ¿no? Y todo el follón que ha tenido es el más respetado, el más paradigmático, ¿no? Cuando pasen los años, que no, espero que no, pero quizá te aparezca al lado de Picasso, Dalí, toda esta gente, Calatrava, ¿no? La gran esperanza de los artistas españoles. Bueno, de Calatrava en Alicante nos libramos porque llegaron las elecciones y todo fue un tsunami, y nos libramos porque en el Monte Tosal, que es el monte que está al lado de mi casa, por cierto, iban a poner una gran torre de telecomunicaciones. O sea, ponen ahí una torre de telecomunicaciones y es la ciudad como, vamos, peor que no sé, que Orihuela con el seminario, o sea, dirigiendo la vida de la ciudad. Bueno, Calatrava tiene una gran historia, porque no es Calatrava, es todos los que rodean a Calatrava. Es cómo hicieron la ciudad de las artes y las letras, las ciencias. Cómo el consejero de Economía, al que conozco muy bien, se reunió con Zaplana y Zaplana dijo, vamos a ver, tenemos que hacer algo que se acaba, voy a gastar. Eso que hemos visto de algunos de los consejeros. Rápido que me la quitan, pues esto es igual. Entonces, bueno, ahí hay una historia. Lo que pasa es que, yo no sé, Berlanga murió y sería el gran personaje, o sea, por lo menos al estilo de Berlanga, un Berlanga negro y criminal. Bueno, pero Berlanga, sí, bueno, Berlanga está metido ahí también, pero bueno, de esa manera. Sí, bueno, él al principio fue el promotor del proyecto, sí, y bueno, él quería poner una escuela de cine, fue el proyecto, pero el hombre prácticamente, digamos, que fue, bueno, el florero, seguro. Bueno, pero él, mira, tendría más documentación, te quiero decir, con ese conocimiento directo tendría más documentación para hacer la historia. No, de todas formas, era un comentario del tipo de cine. Plácido, en fin, esas películas que hemos visto, que vienen, en fin, Bienvenido Mr. Marshall. Sí, él estaba. Pero bueno, él estuvo al principio del proyecto. De hecho, él quería llevárselo a Sagunto, no a Alicante. O sea, Alicante fue una cosa de Zaplana. Tenía que darnos algo a los alicantinos. Pero bueno, sí que haría una película, el Berlanga de los años 50, sí que haría una película extraordinaria. Se lo han llevado crudo. Han puesto, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, colocaron de canonjía a exconcejales del Ayuntamiento de Alicante a dirigir eso. 2 exconcejales fueron los directores generales de unos estudios de cine. Eso, la última película que habían visto debía de ser Los 10 Mandamientos, en la versión de blanco y negro, además de mudo, toda vinculación al cine. Llenaron eso de enchufados, de canonjías, de amiguetes,
tal, y empezaron a utilizar todo eso para blanquear dinero y hacer cosas raras. Así de sencillo. Gestionaron como les dio la gana. Y entonces, bueno, esa historia yo la he vivido como profesor, he visto cómo se ha hecho y tiene una novela o dos. Porque además hay mucha anécdota de esta valenciana, ¿no? De esta de aparentar lo que no eres y de eso sí llevárselo crudo. Coche oficial, sí. Y luego además son el crimen perfecto. Y perdonad que me enrolle tanto. Dan el crimen perfecto, es extraordinario. Llegan allí, se colocan en un puesto estratégico, todo a tope. Director general, la pasta a tope, coche oficial, hacen los business, los destituyen, desaparecen y luego dicen, es verdad, che, qué mal va eso. Yo he visto a un exdirector general de Ciudad de la Luz decir, es que eso no podía funcionar porque, claro, en Valencia, yo decía, es posible. O sea, es el asesino nos dice, demasiadas puñaladas. ¿No? Es cínico, bueno, pero es como se ha funcionado eso. Yo digo, la directora general de Ciudad de la Luz, Cristina Morató, ahora está procesada, por justamente Calatrava, o sea, la directora general de Parques Temáticos de la Generalitat, que ha sido un ente cojonudo, valga la expresión, o sea, esta mujer está ahora imputada porque le pagó a Calatrava la famosa obra que nunca se hizo. Y le pagó eso porque dice que si no les iba a denunciar. Su argumento para decir, sí, le pagamos 15 millones de euros, me parece que fue, no me acuerdo cuánto. Pero es que se lo pagamos, aunque no he hecho la obra, porque nos iba a denunciar. Digo, vale, estupendo. Bueno, esas personas son las que están ahí, por encima de las cabezas muy famosas. Luego hay un ejército de cabos furrieles, que son los que han dado el golpe perfecto. No sabemos sus nombres, no sabemos sus caras, y se han enriquecido con eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Haremos la novela. Yo la haré, Te consultaré. La haremos. Y pondré un guardia civil a investigar. Yo sobre esa historia, en Murcia no nos libramos de Calatrava, en Murcia hay Calatravas, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que es un gran compañero de viaje de todo lo que ocurrió en la Comunidad Valenciana, porque les ha servido para crear esa pátina de modernidad y ha ido muy bien, ¿no? Y bueno, es que de hecho, claro, si tú piensas en esos argumentos, en crear esa macro ciudad y esas construcciones para lanzar a la comunidad a la proa de Europa, el crear un maravilloso aeropuerto en una ciudad donde nunca va a aterrizar un avión. O sea, ese tipo de argumentos realmente son argumentos descabellados para una novela, ¿no? Aparentemente irreales, lo de siempre se dice, que la realidad supera la ficción. No exactamente es que la supere, es que la realidad es una cosa muy fea que ya cubre el periodismo. Y que yo creo que para la ficción no necesitamos hacer ese tipo de recreación, ¿no? Lo que sí que podemos recrear es generar una historia nueva donde las fuerzas que muevan esa historia sí que sean las fuerzas de ese Calatrava, de ese aeropuerto, de todo lo que hemos hablado durante hoy, ¿no? Y yo creo que esa fuerza motora es la que nosotros metemos esas turbinas, ¿no? en nuestra narrativa, ¿no? Yo creo siempre que cuando se copia la imagen, a veces el problema de eso es que se genera en el espectador una fijación demasiado en esa imagen, en ese personaje, ¿no? Cuando viene a ser mucho más interesante el por qué pasan las cosas, ¿no? Pero bueno. Pero, oye, que si hicieran una película de Calatrava o de más sobre Valencia, en plan Amanece que no es poco, ¿eh? La figura de la luz. Un asesino profesional resbala en el puente de Bilbao, se rompe una pierna y toda su carrera como asesino queda truncada. Y dice, esto es culpa de este tío, voy a por él. Pues, ya tenemos la y hace un crowdfunding con los 300 ancianos de Bilbao que se han roto la cadera en el puente. Organiza un comando. Podemos quedar en un muro, en un sitio, y te mete un sobre allí y luego tú vas por la tarde. Y se cae el trencadís y se te cae en la cabeza. A ver, no os emocionéis tanto, ¿eh? Sí, además cuidado porque Santiago Calatrava demanda siempre, ¿eh? O sea que abogados, hay que hacerlo con los abogados. No pasa nada. Ah, eso está bien, de verdad. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Queréis nada? Pues si os parece, si os ha gustado la charla, le dais unos cuantos aplausos a estos señores.